Que sí, no tengo nada así muy pesado, la verdad. Insisto, tú escuchas cosas muy agradables. A pesar de que, entre comillas, son melancólicas, sacas como siempre lo positivo de eso. ¿Me entiendes? Y yo, por ejemplo, en su momento, no solamente lo del metal, más adelante diré cosas que no tienen nada que ver con el metal, discos que me... Vuelto. Ay. Claro. Y ahora sí, entonces, ¿qué Y se las- le acaba de contar sobre Iron Maiden? Ajá, el disco Power Slave y lo que... Sí, pueden cargar nomás un poquito de carga ahora te lo pago. Bueno, y de lo que ha significado en mi vida en su momento. Chiquito así de lo más. Gracias. Y ahora Lina nos iba a Voy contar de ok. su octavo lugar. Es que yo no quería como seguirte, pero la verdad. Insisto, tú escuchas cosas muy agradables. A pesar de que, entre comillas, son melancólicas, sacas como siempre lo positivo de eso. ¿Me entiendes? Y yo, por ejemplo, en su momento, no solamente lo del metal, más adelante diré cosas que no tienen nada que ver con el metal, discos que marcaron mi vida, que poco tienen que ver con el metal, pero que también han servido como descarga o como válvula de escape. A diferencia de ti, que hace como un consuelo, como un abrazo, como un escalón. Raro es el disco completo que ha tenido esa función. Tal vez el siguiente, mi siguiente puesto 7, ahorita que mencionas esto, tal vez sí puede haber tenido esa función de escalón para superar algo, qué? pero solo uno de Te todo voy a el decir conteo. una cosa que no quiero que sea sexista, Ajá. pero lo he notado con muchos amigos. O sea, Ajá. es una cosa, una diferencia que existe. No lo estoy juzgando, sino simplemente existe. Sí, claro. Las mujeres tenemos, o sea, más bien en mi vida, no voy a generalizar, yo tengo un montón de cosas que hacer. Sí. O sea, tengo desde que me levanto hasta que estoy fría en la cabeza. Entonces, no puedo escuchar, a menos cuando ya me duermo, pues estoy empezando a escuchar cosas como muy minimalistas, por ahí Tred Molero, Words of Canada, Okay, un rollo así. Pero ya cuando me voy a dormir, pero todo el día necesito algo que me esté como en chinga. Motivando. Entonces, y he notado con algunas amigas que tenemos nuestros discos para, como el Regina Orozco sacó sus discos para música para planchar. Hay canciones que te animan, o sea, ya me fue para mí, por ejemplo, más adelante voy a hablar de él, me anima a hacer un montón de cosas. Yo estoy trabajando en algo y es algo que te tiene constantemente en el hype o en este... A diferencia de un hombre. O sea, tal vez los hombres como que... Tengo un amigo que se llama Alan, que él se sienta a ver House of Cards en su idioma original y se echó a la mitad de la temporada, ahorita que salió la cuarta, pero él se sienta y le dedica el tiempo a la Sí, temporada. igual es como yo hago lo mismo. De verdad, qué bueno que tenía esa posibilidad. Yo me eché la temporada en un día, pero porque estaba haciendo cosas. O sea, estaba lo que escuchándola veías, y todo, pero estaba haciendo banners, estaba limpiando mis discos, porque justamente esta conversación y Nació de eso. motivación salió de que estuve limpiando mis discos. Por ahí tenía uno de Arjona, mi mamá no lo quiere tirar, pero bueno. Eso, pero es porque estaba haciendo otras cosas. Entonces yo ya, no es que no me dé el tiempo para verlo, pero creo que me doy tiempo, justamente busco tiempo para estar con las personas, pero para cuestiones digitales, como para ver, no sé, o sea, me pongo música para acompañarme dentro de las cosas que tengo que hacer. O sea, como un complemento de tus actividades o diarias. para viajar como, en metro, para caminar. O sea, como un medio, no como un fin. Hablamos de ese tema. O sea, nosotros, en mi caso, no. Yo la música sí es un fin. O sea, yo me siento, escucho música y sí, también a veces escucho música para acompañarme en otras actividades, pero es las veces menos, ¿me entiendes? O sea, la mayor parte de las veces me enfoco o trato de abocarme a estar concentrado en lo que estoy escuchando, en lo que estoy metiendo en mi sistema. O sea, tú eres la antítesis del multitask. Exactamente. Y está padre, o sea, lo admiro, de verdad. Pero aparte, no solamente es por eso, realmente creo que en el fondo, bueno, no sé si los demás hombres lo piensen igual que yo, o que hagan lo mismo, pero por razones diferentes. Pero yo, ¿por qué? Porque siempre siento que la música es como una droga, pero una droga buena, ¿no? Y a final de cuentas, o sea, así como el alimento, ¿no? Es como un alimento también para el alma y para la mente. Entonces, uno tiene que estar muy cuidadosamente en qué se mete en su sistema, ¿no? Claro. Entonces, también no puedes estar escuchando cualquier pendejada al momento de hacer cualquier otra pendejada, ¿me entiendes? Entonces, primero tienes que discernir o estudiar qué tipo de música quieres estarte metiendo como chocho, para que entonces digas, esa música es buena para mí, me sirve, me hace esto, me motiva esto, me ayuda en esto, o simplemente significa esto para mí. Y entonces esa misma música, aunque después ya no la escuches con la misma atención, la puedes poner cuando estás haciendo otras cosas. Sí. Pero primero tienes que ya dedicarle pasó por ti, exacto, sí. exactamente. Eso es lo que tenían los discos físicos. Exacto. No lo tengo de las cosas de Spotify, por ejemplo, de Apple Music. Sí, no he dado
ese tiempo a hacerlo, ¿no? E ir a un concierto, por ejemplo, tiene un sentido muy diferente porque, o sea, imagínate que ahora todo esto lo escuchamos mientras hacemos otras cosas y no le damos ese tiempo, pues tiene más posibilidades de ser olvidados, ¿no? Exactamente. Es música más basura. Y tengo amigos que todo el tiempo están escuchando la misma música y me da como me da miedo porque la verdad es que todas las estaciones de radio actuales, o sea, sí, todas. Alfa, Radio Disney, donde sale el burro Barranquín y esos rollos, no, ya está. Todos ponen la misma música. No, y seamos honestos, horrible. hasta en las estaciones como alternativas, no alternativas de género musical, sino alternativas como de opción, como Ibero o Reactor, aún así también ya están poniendo la misma música pero en su nicho, ¿no? Sí. Y no escuchas nada más que en alguno que otro programa como escaparates hacia otras cosas, pero y además es en un horario específico, tienes que irlo cachando y es Exacto. horrible. Entonces, la verdad, Vivo Horizonte. yo voy a hablar como, no por promocionar nada, pero para mí, yo me tuve que cambiar de Spotify, uno porque mi mamá me robó la cuenta y pues mi mamá encontró un montón de cosas de Rocío Dúrcal y todo, cosas en español está muy bien, la verdad, pero a mí no me gustaba que me recomendaran el nuevo disco de Alejandro Fernández o el de Jesse y yo. Es que según yo te lo recomendaban por tu posicionamiento geográfico y por el nivel de ventas que pero tienen, está lo cual súper está chafa, chafa. porque la verdad, o me promocionaban lo que está en el radio, o lo que... No sé, tú sigue. O promocionar lo que está en el radio o cosas que no me interesaban, entonces también me cambié a Pop Music dentro de todo lo... yo también con me esta cambié a Pop Music. banda que todo el mundo se cambió, y fui muy feliz, la verdad, o sea, me han hecho recomendaciones mucho más valiosas para mí. Sí, pero aquí, bueno, como paréntesis, porque no tiene que ver con el tema que estamos discutiendo hoy, pero salió ahorita con lo que estás diciendo, paréntesis, algo no se me hace justo. Yo soy una persona que le gusta escuchar música de todo, ya sea para decirme, no, es basura y no me gusta, o al menos para mí lo es, pero lo escucho. Y ya cuando creo un juicio de valor al respecto lo desecho, o para descubrir cosas nuevas que a lo mejor no conocí y me pueden encantar. En ese modo, yo he intentado en Apple Music, como en otras plataformas, escuchar música de otros países que no es tan popular. Es más difícil. Que yo suelo ser muy fan de eso, de buscar cosas que no sean tan comerciales o que no estén en manos de todo el mundo. No porque sea diferente, diga, escucho algo diferente a ti. Claro. No, porque después entre eso diferente hay cosas que se pierden que están muy padres, ¿no? Y no me permite. O sea, me permite, hay un margen. Ay, no, así está perfecto. No, muchas gracias. Hay un margen en el que sí te permite, ¿no? Pero siempre te mueve. ¿Sigue? Sí, parece ser que sigue. Sí, sigue. Ok, a ver. Bueno, te digo, o sea, aún así te da cierto margen de flexibilidad, pero aún así te muestra lo más popular de esos países. O sea, nunca llegas a ver bien totalmente... Sí, que es la misma música de acá. No sé si te ha pasado. O sea, que todos ya escuchan Britney Spears y escuchan... no, claro, pero yo me refiero, por ejemplo, a artistas como, no sé, Do, que es un rapero japonés, ¿no? Que apenas, si a duras penas, YouTube me deja ver algunos de sus videos, porque también otros me dicen, por tu lugar geográfico y copyright, no sé qué, están prohibidas su reproducción en tu país. Y lo pongo en Apple Music y lo mismo, o sea, no me permite escuchar su música. Pero es que ahí es una cuestión de legislación. Por eso digo, pero deberían de como romper esas fronteras. Pero digo, creo que ese es tema para otro video. No, eso es un tema muy interesante porque te voy a decir una cosa. Mira, hola. Es muy interesante porque yo tengo un tema que también puede ser dar para otro podcast en el que ¿cuánto dinero tienes que invertir para tener... Hola Junior, sí, hola. ¿Cuánto dinero tienes que invertir para tener buenos contenidos en tu tele y en tu computadora o en tus dispositivos, ¿no? O sea, ya ves que hablábamos, ¿no? De que cuando tienes el primer paquete básico de Cablevisión te sientes maravilloso. Pasa el primer año, te repiten todo y te obligan a tener otro paquete y luego te obligan a tener el de... Los canales a la carta, que le llaman, HBO y todo esto y el alta definición, ¿no? Entonces, yo ya contraté todo, o sea, ya tengo absolutamente todo. No tengo el tiempo para consumirlo, porque además, como saben, trabajo con Álvaro Cueva y tengo que ver todo de alguna manera, pero tuve que llegar a pagar $1,000 al mes más o menos para poder llegar a ver el MTV británico. Exacto. Que igual no está tan bueno, no está tan bueno,
por ahí tiene como dejos de cosas que dices, ay, es nuevo. O sea, pero para llegar a eso, o por ejemplo el Arts, que antes era, Sí. no era People Arts, ahora se llama Arts. No, hay el People and Arts y el Arts. Ah, o sea, bueno, son yo dos digo, canales sí, diferentes. Pero los dos no, están es en Film and cablevisión. Arts. Ajá, exacto, Film and Arts. Sí, Y exacto, este People and es- Arts se transformó a través del tiempo en lo que ahora es TLC Discovery. Ajá. Travel, Pero, Living, exactamente. no sé. Pero, o sea, de verdad, para tener un canal de música clásica tienes que pagar arriba de Sí. 600 pesos. Sí, es verdad. Eso, o sea, y los canales estos que tienen nada más por música, lo reciclan. ¿Quién programa eso? ¿No se oído en los canales los últimos? Sí, he escuchado varios y sí es verdad. O al final de cuentas te ponen lo que ponen en la radio. No, pues, por ejemplo, hay uno de música clásica y otro de ópera y de jazz, que después de que oyes 2 o 3 veces dices, es la misma programación. O a Ya. veces hasta la agarran como una estación de radio en internet, entonces, ¿qué chiste tiene? Ajá, O sea, la exactamente. verdad es que sí tienes que invertir un varo. Bueno, como siempre todos los amantes de la música hemos tenido que invertir dinero. Siempre, toda la vida. Pero justamente pero fíjate, ahora en el mundo en de el aquí que se están está saliendo- planteando, de aquí es pues, como un árbol que están saliendo varios temas, porque Claro. así como estamos hablando de este problema, que es un problema de derechos legal, de música, de entre países, entre qué escuchas, qué no escuchas, dónde es legal y no es dónde es legal reproducirlo, los derechos de autor, también regresamos a un tema que según esto, precisamente por eso Internet abre esa puerta para un libre acceso a muchas otras posibilidades. Debería y que de ser justamente fácil, estamos claro. viendo cómo Internet está copiando a manera más compleja, pero está copiando o está haciendo una calca de los medios tradicionalistas pero de porque comunicación. esos derechos se tienen que, porque más bien esas cosas novedosas, incluyendo por ejemplo Uber, ¿no? Es Ajá. otro tema completamente, Sí, pero se entiendo a tienen que dónde vas. adaptar dentro de las reglamentaciones de algo que podría parecer muy idílico, pero a la vez Pero que no, empiezan a operar. ahí creo que sí hay un sentido. Porque ahí estás hablando de un tema de competencia en el mundo real, en el mundo tangible, en donde también obviamente hay un tema de impuestos y todo. Y Pero Apple supone que Music la no sería red- una competencia de iMix Shop o algo así. Sí y no, te voy a decir por qué. Porque tú decides si compras o no la música o si simplemente la reproduces. Es una gran diferencia, sustancial de hecho. Ujú. Sí, pues sí. ¿Me entiendes? Pero al punto al que yo voy es el hecho de que están copiando como la misma estrategia de marketing que ¿cómo se le llamaba antiguamente esto del mainstream? Ajá. Comentario hipster. No, porque yo no soy hipster y me cagan de hecho los hipsters, pero así se le Estamos llamaba. en territorio hipster, No, lo ya lo digas. sé, pero me importa un bledo. Pero Nos gana valer. pero creo que así se le llamaba, ¿no? O así se le llama, ¿no? Así que Pero pero ese es el punto, que está copiando, que está haciendo como una calca de esos medios, o sea, internet, o sea, cuando nació para hacer algo libre y un lugar donde justamente ciertas leyes no se aplicaran y que por intereses, no sé, gubernamentales o de otras empresas, de otros consorcios, de otras corporaciones, se está volviendo lo mismo y entonces ya no hay esa libertad en internet. O sea, yo no, antes, en los inicios de internet, a los inicios de YouTube, yo me podía meter a escuchar música Uy, los de inicios de YouTube, Nueva claro. Zelanda, que aquí no es popular porque obviamente no son grupitos indie y la fregada, Claro. ni pop, ni nada, sino son grupos muy locales. Y ahora no puedo, ¿por qué? Porque me dice que el copyright, que los derechos, que esa visualización está prohibida en mi país, entonces que tengo que gastar dinero para pedir por Amazon el disco de esa persona, y eso si está Sí, a la sí, venta, está en si ese está a la país, venta claro. para externos. No, pues ya si no tengo que viajar a torrents. Nueva Zelanda No, torrents. no, claro, pero es como ese mundo clandestino Bueno. al cual poco a poco también las leyes se están orillando a que desaparezca. Ay, ojalá que no. Ojalá que no. Ya es Entonces, más difícil. pero ese es otro tema. Bueno, Regresemos a lo que nos abocaba, a nuestros discos. Tú ibas por tu octavo sí. lugar. Ok. A ver, muy bien. Entonces. Uy. Bueno, pues yo quiero hablar de una banda británica, también de los 90s, que se llama Zero Seven, que viene mucho al caso ahora porque tiene a esta cantante que se esta Claro. es la portada del disco, y este sí lo tengo original, quiero aclarar. Uy, ya perdimos a nuestro único obispo que lo está viendo. Este disco viene al caso porque sí, ahora es súper famosa y canta Chandelier y Elastic Heart Y le hace otras las rolas a Rihanna, Ajá, etcétera, y etcétera. ella empezó con esta banda británica. Ella es de Australia, pero empezó con esta banda británica. Y ya no se me dice. Ay, se le dice.
Ahí se ve bonito. Y es un disco maravilloso, de principio a fin, es toda una experiencia, es una cosa que empieza tranquilo, es un disco para relajarse, pero no sé por qué la gente piensa que para relajarse hay que comprar el disco de Boss and Stones o Boss and Beatles, y estas cosas que son espantosas, y siempre música las ponen, de elevador, ¿no? siempre Música las de ponen elevador. en las reuniones, sobre todo en las Música donde es de así, elevador, mis sí. tíos las ponen, entonces, o sea, como que se quieren ver muy finos, pero No, 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 o por sea, ahí. no lo logran. Entonces, este es un disco realmente hecho por músicos. De hecho, un amigo me acaba de decir que tuvieron en 2014 un nuevo sencillo. Entonces, cuenta con la participación de Sia Furler, que en ese momento cantaba este disco desde 2001, y hay participaciones de ella en las canciones Destiny, Simple Things, In the Waiting Line y Distractions. Y una de estas canciones, que creo que es... Ay, no me acuerdo. De esta banda, creo que el segundo disco de ellos retomó una canción que sirvió para el final de la serie Six Feet Under, y de ahí se hizo muy famoso. Incluso hasta Sarah Brightman canta esa canción que antes la cantaba Sia, que se llama Breathe Me. Entonces, pero creo que viene en el segundo disco. Entonces, creo que es muy importante retomarlo porque la gente no sabe de dónde viene Sia. Mucha gente piensa que vienen de Wild Ones, que creo que hizo una colaboración con Florida, no sé. Florida, ¿no? Florida. Estos chicos raperos muy Es uno, nada más locochones. es uno. Solamente es uno. Bueno, ese vato. Pero no, la verdad es que esta chica tiene una historia de composición muy, muy largo, tiene otros discos que son maravillosos. Y que estos nuevos, me extraño un poco esa parte independiente, un poco más valemadrista, y ahora está más apegada a los intereses, sí, claro, de la industria. Pero bueno, hay cosas que son muy rescatables de lo de ahora, pero este disco era una joya. Bueno, pero igual está, o sea, igual no puedes negar que lo que sí hace, aunque yo también apoyo tu visión de que está muy, muy, muy vendido a la industria, igual está bueno lo que hace. O sea, Claro, a lugar de muchos otros que están ahí en el mercado. Sí, está bueno. no es Rihanna, no sé, Rihanna se quiere hacer como la independiente con este último disco, No lo igual es. Miley Cyrus, pero la verdad no lo es son que- y no lo serán nunca. Pero pues mano, más... Bueno, sí, mi séptimo lugar, y este tal vez es el único de todo mi conteo que es latinoamericano o en español, pero bueno, su importancia no es menor, y es de Pérez Prado, el Habana 3 AM. Este disco es del 56 y tal vez también es el disco más viejo de todo mi conteo. Obviamente yo no lo escuché en ese tiempo, yo que soy del 84, a mí este disco llegó a mis manos muchos años después. Yo tendría 14 años cuando este disco llegó a mis manos y me abrió el horizonte, porque pese a que estamos en un país latinoamericano con historial de música guapachosa, que escuchamos salsa, que escuchamos cumbia, y que te acostumbras a esos ritmos, te gusten o no te gusten, que a mí en lo singular sí me gustan, musicalmente hablando, no nada más, pero musicalmente hablando me gustan. Te acostumbras y como que el oído te vuelve hasta cierto punto insensible con esos, y lo único que buscas es que sea guapachoso para bailarlo. Y Pérez Prado Es refrescó, otro tema, ajá, es otro pero tema. Pérez Prado, para mí, el escuchar este disco, ya había escuchado una que otra canción aislada de Pérez Prado, algún mambo, ¿no? Pero ningún disco completo, y cuando este disco llegó a mis manos y lo escuché de principio a fin, para mí me abrió un horizonte de la música caribeña y de la música afro-latinoamericana, que bueno, o sea, me enriqueció y le agarré más gusto a la salsa, que de por sí ya me gustaba. ¿Lo tuviste en vinil? No, llegó ya a mis manos en CD, pero igual, y si lo encontrara en vinil lo compraría. O sea, es de esos discos que justamente tienes como dónde marca, tocar sí, vinil. sí tengo donde tocar vinil, pero marcó mi vida en eso, y insisto, y es un disco que llegó a mí a los 14 años, me impactó tanto, me encantó tanto que decidí comprarlo, y este disco yo lo tengo en CD, pero lo tengo, a diferencia de otros discos que tal vez están aquí, que hayan en mi lista, que han marcado mi vida, pero no los tengo. Ejemplos de ello, el de Overkill que les dije, ese llegó a mí porque un amigo mío que había venido aquí al DF, mayor que yo, ese amigo, por 3 años, lo habían traído por primera vez al Tianguis del Chopo y lo había comprado usado y me lo prestó. Entonces, Gran error. Gran error, ¿qué? Prestártelo, ¿no? No, bueno, sí, lo tuve como por mes y medio en mis manos, pero no, yo Ay, lo pensé devolví, que- yo lo devolví. Ay,
pero este disco no, y me lo compré, me impactó tanto que me compré, y desde entonces soy fan, bueno, me volví fan del difunto Pérez Prado y de las cosas que él hacía, y ver cómo el mambo como género y el cha-cha-cha como género llegaron a su esplendor a manos de él, pero en territorio mexicano, y gracias a los músicos mexicanos, y gracias a la inspiración que él recibió en México, lo cual también fue significativo para mí, porque me hizo ver que el mambo, que no necesariamente un género de música tiene que ser, por ejemplo, es decir, algunos ritmos como el jazz, ¿no? El jazz que dicen, no, es que los verdaderos maestros del jazz eran los negros de los 40, 50. Yo digo que no, de hecho creo que la estafeta la pasaron a los judíos, y los que están haciendo mejores propuestas hoy por día en el jazz, renovando la sangre del jazz y haciendo cosas que valen la pena del jazz, no son los negros, no son los de otros etnias, nada más que los judíos, y los judíos están haciendo cosas muy interesantes. ¿Ejemplo? Con el jazz. John Zorn, pero yo, y es eso, es al que me refiero, que no necesariamente porque el mambo y el cha-cha-cha sean de Cuba quiere decir que ahí tuvieron su esplendor lo tuvieron a manos de mexicanos, claro, bajo la batuta de Pérez Prado, cubano, naturalizado mexicano, pero de México, y en México tuvo como esa renovación de sangre que lo llevó a su máxima expresión, en donde se hizo el mejor mambo y el mejor cha-cha-cha en México. Hay algo que me gusta mucho de esta transición entre el jazz y la salsa, que hay muchos programas, entre ellos el de... Ay, se me van los nombres, perdónenme. En Horizonte, que hace la editora de Trilce, que se me acaba de ir el nombre, pero que hace estos programas en donde plantea la salsa como cosas de jazz, o sea que también claro, tiene como más o menos la estructura, pero sí, bueno, eso fue, me habló, y bueno, yo ya de por sí desde más pequeño por un tío mío ya era muy fan del jazz, y esto como que me hizo encontrar, sin necesidad de que nadie me dijera, ningún musicólogo o alguien que supiera mucho de música, a mí me hizo naturalmente encontrar pistas sonoras que me dictaban que había una similitud con el jazz, cosa que también me gustó porque yo era fan desde pequeño, porque un tío mío la vera y desde pequeño me ponía música de jazz. De hecho, más adelante, los dos primeros lugares de mi conteo son jazz. Claro, perfecto, muy bien. Pues bueno, vamos a hablar de Klaus Nomi. Ya van varias veces que hablo en Periscope de Klaus Nomi, y lo acabo de descubrir, o sea, es una cosa que recién encontré en YouTube. Es un tipo que estaba loco en los años 80. Él nació en el 44 y murió en el 83. Y me parece maravilloso porque yo estudié ópera cuando era chiquita, y ay, mira, mi hermano te va a apoyar en todo lo que digas de metal. Es genial. Deberían de conocerse porque además mi hermano es un gran coleccionista de discos y tiene la casa tapizada de discos y de los boletos de sus conciertos. No, es un gran musicólogo, mi hermano. Bueno, para mí Klaus Nomi es una cosa loquísima porque la verdad estoy muy inmersa en el mundo gay sin ser gay. Y me encanta, o sea, hay muchas cosas que como en este señor que es un cantante de ópera alemán que canta cosas altísimas, pero además es como sacado de una película Metrópolis. Entonces todo es blanco y negro, tiene este traje como una estructura dura, ¿no? Sí. Toda la figura es como un triángulo, juega con triángulos, con figuras. Entiendo. Entonces es una locura escucharlo. O sea, como cantante de ópera casi siempre piensas que tienes que cantar la bohème, ese tipo de cosas, o vas a terminar cantando el Ave María en las bodas, o te tienes que dedicar completamente a hacer ópera, ¿no? Pero el hacer ese tipo de cosas operísticas y locas me parece maravilloso. Entonces descubrí... ¿Te marcó? O sea, de verdad es una locura, y de ahí vamos como al estilo de cabaret de Diamanda Galas, incluso aquí en México de Astrid Haddad, de Regina Orozco, ¿no? Claro. Que tienen voces maravillosas y que las ocupan para poder hacer cosas de teatro exageradas, comentar cosas políticas. Entonces, aquí lo que quiero recomendar es que no tengo todos los discos de Klaus Nomi porque no existen, no están ni en Spotify ni en nada, pero hay una canción que está en YouTube que se llama Lightning Strikes, que es una tal vez si viajaras a Alemania encontrarías pues sí, discos viejos es que o LP tal vez, ¿no? Sí. No te rindas, no. Vale la pena, suena algo que vale mucho la pena. No lo he escuchado jamás en mi pero vida. Pero es una cosa... No sé por qué no me lo habías presentado con anterioridad, pero le voy a echar un ojo. Y tiene mucho que ver con los transexuales de los años 80.
con Divine, con todo este mundo de las discotecas de los 80 en las que había una gran libertad sexual, sobre todo para los homosexuales, y el ser andrógino, el tener una presencia tan varonil, digamos, o como tan estética, incluso del Bauhaus, yo creo que lo puedo ligar un poco a eso. Al Bauhaus, y cantar como mujer. ¿En qué disco están? Estamos en Klaus Nomi, pero es tu Lightning Strikes. Tu séptimo disco. El séptimo disco. Y creo que entonces esta personalidad de ser como hombre y cantar como mujer era una cosa súper loca, ¿no? O sea, porque tú esperas que además siendo alemán, también haciendo referencia a tu hermano que es fan del metal. La música disco de principios de los 80, sí. Ay, tú debiste debe estar aquí. Bueno, haciendo referencia y mandándole un guiño a tu hermano también fanático del metal como yo. Los cantantes de ópera no solamente te van a donde tú puedes decir, el cantante de ópera también puede cantar metal. Yo sé, y hay dentro del speed metal, o el metal épico, o hay metal, ¿cómo se llama? También el sinfónico, el metal sinfónico. Hay muchos estilos del metal en donde viene bien. Pero eso viene de Europa, o sea, aquí en México no hay muchas. No, bueno, o sea, obvio que viene de Europa. ¿Qué hacen? Aquí, hablando de matando el tiempo. Bueno, entonces, hermano, pues escuchen a Klaus Nomi y vamos al sexto disco de Arturo Wizard. Que pongamos una rola, pero no es el... que pongamos una rola de Klaus Nomi. Es que la vamos a poner después porque si no... O vamos a poner links para los discos que estamos enumerando acá y donde pueden echarse el disco de principio a fin. Pero ahorita nada más estamos enumerando. Pueden bajar el torrent también, de fondo. Pues es que estamos o no sé si se puede en esta cosa. Sí, ahorita no. Sí, tú síguele. Vamos al siguiente disco. Bueno, son amigos del prof. ¿Qué prof? Supongo que mi hermano va a dar clase. Ok. No sé. Bueno, mi sexto disco es, creo que no solamente a mí, sino a toda una generación la marcó, y es el disco Revolver de los Beatles. Y ahí disco, sí coincidimos. Sí, ese disco es del 66, pero yo lo llegué a conocer desde muy pequeño, porque mi madre, obviamente, y mis tíos, fanáticos de los Beatles, toda mi vida y toda mi infancia, hasta los fácil 15 años, mi madre ponía a diario, cada tercer día, ese u otros discos de los Beatles, y no es de que me llegase a gustar por hartazgo, no, sino les aprendí a tomar cierto cariño, evidentemente por costumbre, pero también conforme fui creciendo, empecé a valorar también este grupo con el que había crecido. ¿Y por qué digo este disco? Porque aunque no es tal vez el disco que más me gusta, ni tal vez el disco que contenga más canciones de mi agrado, es un disco que en su conjunto me hace tener como toda una experiencia entre la cuestión estética del diseño mismo de la portada y la propuesta discursiva que hay entre todas las canciones. Entonces fue un disco con el que yo me identifiqué durante mi adolescencia, mi pubertad. E insisto, lo llegué a conocer desde muy joven, pero hizo efectos en mí hasta mi pubertad, y es un discazo que tiene que estar en esta lista porque me influyó completamente, y creo que también este disco principalmente influye a todas las nuevas bandas de Britpop que hay, mucho más que cualquier otro, pero no, al contrario, es a favor, pero me refiero, este es el disco que más influye, siento yo, más que cualquier otro de sus discos. Creo que este es el disco que marca como la influencia. ¿Más que el Sgt. Pepper? Sí, no, de hecho creo que el Sgt. Pepper poco tiene que ver con el Britpop. Poco tiene que ver, si lo escuchas bien, si te atiendes, también toda la cuestión estética del disco es otro rollo. Va por otro lado discursivo. No podíamos dejar de hablar de los Beatles. La verdad, yo toda mi vida viví sin los Beatles. Era algo que escuchaba mi tío en la hora de los Beatles en Universal Stereo. Y después, cuando empecé como a querer componer música, me dijeron que tenía que escuchar a los Beatles si es que quería empezar a componer. Entonces hay una estación de radio, en Tuning Radio, donde puedo escuchar a los Beatles 24 horas, y es ahí donde yo los escuché y me los estudié casi en 6 meses y me aprendí todas las canciones y las melodías, y es una locura. Yo estudié a los Beatles sin ir disco a disco, por eso es que ahorita estoy como en el proceso de entender, y a partir también de la muerte de George Martin, qué discos influyó y realmente cómo fue creando a la banda, cómo fue la madurez de la banda conforme pasaba el tiempo. No,
George Martin era su productor. Ah, claro, ok, perdón. Y sino que mi hermano me corrija, pero Te mandan un corazón. No sé qué es eso, pero te mandan. Sabes que tú cuando estás en la transmisión, cuando tú estás viendo, puedes mandar corazones. De que les está gustando. Así es, mira, mi hermano es el que tiene el dato. No te quieras poner. Yo no, por eso te traté. Chiles a Hermes. No, por eso traté de que me iluminaras. No se puede, pero bueno, sí, definitivamente los Beatles en cualquier. Aquí, creo que aquí viene Hey Bulldog, ¿no? Sí. O sea, de principio a fin, incluso cambiándole el orden a las canciones, es un gran disco. Y aprovecho para decirles que vienen la copia, los Beatles genéricos, que se llaman Liverpool All Stars. Ah, ya, sí. Otra vez a la Arena Ciudad de México, creo que va a ser en marzo, finales de marzo, creo, o abril. Marzo. Y la vez pasada fuimos con mi familia y bueno, salí ronca de ahí. Excelente. La verdad es que la gente ahí no tiene esperanza de ver a los Beatles y de escucharlos. O sea, como se podrían escuchar. Se pudieron haber escuchado en algún momento, ¿no? Tu sexto disco. Mi sexto fui yo, ¿verdad? Ay, híjole, es que me pusiste la vara muy alta. Yo pensé que lo ibas a poner al final. No. Ay, híjole. Bueno, pues entonces voy a... Ah, bueno, ya sé con qué te voy a matar. No me mates. Sí. Mira, pues tuve la oportunidad de estar en el ensayo general de Yo-Yo Ma en la sala, la sala de Zahualcóyotl de el Centro Cultural Universitario. Vino con la, iba a decir banda, perdónenme, con la Orquesta Esperanza Azteca, como parte de lo que hace Fundación Azteca. Y si no creo que me esté viendo mi amigo Daniel Nagore, pero muchas gracias por esa oportunidad. Y el ver trabajar a Yo-Yo Ma, ambos estudiaron en Juilliard School, lo cual es como sería como, yo lo veo como el equivalente al Royal Academy of Music de Londres, y Juilliard pues agarra gente incluso que pueda ser talentosa, aunque no tenga con qué pagarlo, pero ambos son muy talentosos. Yo-Yo Ma en un sentido yo estudié clown, creo que Bobby McFerrin, habla en un sentido de la libertad de la música, o sea, dejar ser con todo lo que tienes en el cuerpo, o sea, con el pecho, con la voz, con la cabeza, con todo, ¿no? Entonces es alguien que juega y ambos disfrutan mucho. Que la rola. Ah, la rola. Pues es que son varias. No, la que me habías prometido de poner de fondo. Buenísima. No, pues ahorita Bueno. las ponemos en la postproducción. Pero bueno, ambos juegan, ambos saben que tocar es jugar, lo disfrutan. En el ensayo general no era nada como impuesto, todo era maravilloso. O sea, la verdad es que incluso se volteó a un niño. Todos estos niños que tocaron con él, porque fueron niños, eran seleccionados de las orquestas locales es una super rola la que viene. Ok. Son niños que fueron escogidos a nivel nacional para poder tocar con Yo-Yo Ma. Imagínate tocar a los 6 años con Yo-Yo Ma. O sea, era una locura. Ni siquiera los maestros pudieron hacerlo. Entonces él se voltea con uno de ellos, le da un mensaje a uno de los violinistas y pues esas cosas como para hacer crecer a la gente creo que es lo más importante, y muy agradecido y muy feliz. Entonces me empecé a clavar en Yo-Yo Ma y en Bobby McFerrin. Creo que este disco es donde juntan un juego muy interesante y escucharlo de verdad, más allá que tú digas que las cosas que me ponen muy feliz, es ver la admiración que yo tengo por estos dos. No pude entrevistar a Yo-Yo Ma, pero sí me parecía que es gente que ama su trabajo y que aman compartir lo que saben. Hay muchas conferencias en YouTube que pueden ver sobre lo que él piensa de tocar y de compartir, y tiene una fundación con la que él comparte sus conocimientos con gente de menos recursos y ama lo que hace. Entonces lo admiro mucho a ambos, los admiro por ser tan generosos a nivel musical, ¿no? Y ya, pásalo. Bueno, ahora, sí que puse la vara muy alta, pero bueno, los discos tal cual yo los tengo en mi conteo es por la manera en que el grado de influencia que han tenido en mí. Pues sí, pero creo que con lo que dijiste de Yo-Yo Ma. No, Yo-Yo Ma, no es el hombre Yo-Yo. Perdón, se me fue una N. Yo-Yo Ma. Se va a ver un poco fuera de lugar mi quinto disco, pero es así tal cual como en mí han influido. Y bueno, ahí va, es de Slayer y el disco es Rain in Blood. Es un disco que
volviendo otra vez al tema de metal, que ya habíamos hablado de 2 discos de metal, es un disco que en el fondo, para que yo, aunque no lo escuché en su año de lanzamiento, que es en 1986, yo lo llegué a escuchar hasta como por el 90, es un disco al que yo le tengo mucho afecto y mucho significado en mi vida por motivos amorosos. ¿De verdad? De verdad, aunque no lo crean. Yo en ese tiempo, cuando yo lo llegué a escuchar, estaba enamorado platónicamente de una chica, y casualmente a esta chica le gustaba el metal, y este disco era su disco favorito en su momento, pero aquí el problema, que era lesbiana. No. Se fue con su chava. No, que ella me prestó el disco. Ay, dice, mira, este disco lo sacaban pirata en vinilo porque la disquera de México no lo quiso sacar aquí. Mira, interesante. No, mi hermano es una joya. Interesante. Pero bueno, el punto es que esta chica, yo cuando recién empecé como a fijarme en ella, era un chavillo, era un niño, era amor platónico y todas estas cuestiones. Ella como que creo que no estaba muy interesada en el tema. ¿No te gusta? Bueno, si no le gusta, a mí sí me gusta mucho. Okay, bueno, y bueno, ¿y por qué es importante? ¿Por qué me marcó a mí? Porque después de un tiempo ya se fue a vivir fuera, se fue de Orizaba, de mi ciudad natal, de donde yo soy, y lo único que me quedó atrás fue el disco. Ay, por eso te marcó. Exactamente. Y por eso es que dije que le tengo un afecto muy especial. Ay, qué cursi eres. Lo sé, pero a ver, vas tú con tu quinto porque yo tengo que contestar un mensaje. Bueno, ¿puedes agarrar este? Sí, bueno, no te lo agarro. Bueno. Pues mi quinto, si vamos a hablar de dolores emocionales y de recuerdos muy bonitos, entonces voy a hablar de... ¿Mi hermano sigue ahí? Sí, creo que sí. Este disco no es de metal, discúlpenme, no es de metal, pero es Eugenia León, se llama Puño de Tierra, y ahí se ve un poquito. Este disco para mí es muy importante porque cuando viví en Saltillo, como les comentaba, pues la verdad fue un momento muy difícil de mi vida, y no difícil, pero bueno, digamos que me puse a prueba en muchas cosas que quería saber qué tan buena era. Entonces, allá la música, a mí no me gustaba la música norteña, no, la verdad no me identificaba mucho con ella, pero pues después de estar mucho tiempo de convivir con gente y encontrar gente maravillosa, pues en las fiestas y en las carnes asadas se tocaba a Eugenia León, y pues tiene cosas maravillosas como Puño de Tierra. Esa canción Puño de Tierra es una maravilla, salió en el 98 creo, no, ese fue el primer norteño. Este Puño de Tierra debe haber salido como en 2010 yo creo, y es muy difícil encontrarlo porque no está en Spotify ni está en los recuerdos, toda esta idea de contar historias en canciones. Y de que llega un momento en la fiesta en el que todos queremos cantar norteño, o en su defecto banda, no lo sé, pero hay canciones que no sé, no puedo, ni los Beatles pueden contra Puño de Tierra. La verdad es una canción para decir que ya se acabó tu vida y que no te vas a llevar nada, y no sé, ese sentimiento en el norte es muy claro, como el vacacionar en el norte, en estar como en el calor seco, te hace pensar otras cosas. Por eso hay muchos escritores norteños, porque la verdad es que no hay nada más, pero te hace un carácter muy diferente al de otras personas. Pero bueno, es un gran disco que quiero mucho y que ojalá que algún día pueda encontrar en original. Va a ser mal. ¿Sabes qué me pasa igual a mí con ese sentimiento norteño del que hablas? No me pasa con Eugenia León, ni me pasa con la banda, ni con algunos de los escritores de allá. Me pasa con el canto cardenche. Ah, claro. Yo iba a meter a Juan Pablo Villa, quiero aclarar, pero ya la verdad es que no nos alcanzó. A mí ese sentimiento del que hablas me pasa con el canto cardenche. Pero el hecho de que me encante, de que me guste, de que tenga discos de canto cardenche, no implica que haya marcado mi vida. No son mis 10 mejores discos. Hay discos que me gustan más, pero estos discos son discos que me hacen otros Juan Pablo Villa canta con ellos. son los discos que pero los también. Ok, muy bien. Entonces vamos con tu siguiente. Con mi
cuarto lugar, ¿no? Gracias por seguir conectado. Mi cuarto lugar pues, es el disco de Animals de Pink Floyd. Este disco, bueno, yo ya... A mi hermano le va a gustar mucho. Yo ya desde muy pequeño escuchaba Pink Floyd por mi mamá, que también le encantaba. ¿A tu mamá le gusta Pink Floyd? Por mucho. Igual, lo escuchaba y también era algo con lo que yo estaba familiarizado. Y a pesar de que no es el disco que más me gusta de Pink Floyd, sí es el que me marcó, porque justamente cuando yo le empecé a tomar afecto a este disco, yo tenía 20 años, que no fue específico la primera vez que lo escuché. La primera vez que lo escuché tal vez tendría como 6, 8 años. 6 años. Pero la primera vez que empecé a crear como conciencia de las canciones de Pink Floyd, de los discos de Pink Floyd, de la propuesta discursiva de Pink Floyd, por algún motivo en ese momento de mi vida, a los 20 años, ya estando en la universidad, ya todo, como que adquirió todo un sentido en mi realidad, es decir, filosófico. Veía manifestado las letras, veía manifestado los personajes, veía manifestado el discurso de este disco en mi realidad próxima, en la gente que me rodeaba, en las cosas que pasaban. ¿Sí? Entonces era como que yo imaginariamente, mientras caminaba en la calle, mientras iba sin necesidad de llevar audífono y todo el tiempo iba ese disco sonando en mi cabeza, todo el tiempo, y veía una persona y la relacionaba con una canción, me sentaba en un café y la relacionaba a las gentes ahí presentes con otra canción, y entonces todo el tiempo se volvió durante un año de mi vida, o tal vez un poco más, la banda sonora de mi vida, ese disco. Esto, disculpa la ignorancia, ¿es antes de The Wall o después? Antes. Órale. Este disco, si no me equivoco, es del 77. De 1977. ¿Y qué canciones? Sheep, pigs, o sea, todas, la mayoría son relacionadas con animales. Oh, ok. Pero obviamente todo esto es una metáfora, una analogía a cualidades o adjetivos humanos del día a día en algunas personas, ¿no? Pero se volvió la banda sonora de mi vida durante poco más de un año. ¿Tú crees que sea un buen inicio para quienes no hemos escuchado Pink Floyd? No, creo que Pink Floyd, o sea, y creo que aquí sí me veré en eso que estaba criticando al inicio con los metaleros, aquí sí me pondré un poco dogmático, un poco ortodoxo. No, porque digo un poco, no digo que es la única manera de descubrir a Pink Floyd, pero lo que a mí sí me funcionó, o tal vez es por el acercamiento que tuve con ellos, creo que a Pink Floyd sí se le debe de escuchar por orden. Ok. Creo, a mi parecer. Y es lo que ¿ustedes qué opinan? Comenten aquí. ¿Ok? Bueno. Exactamente. Bueno, pues híjole, la verdad otra vez pusiste la vara muy alta. O sea, ya no voy a poder poner mi disco de Belinda ahora aquí. Sí. No te preocupes, voy a poner un bonus aparte de estos discos, o sea, un 11avo que va a ser como el bonus, el que no entró en el conteo, pero estuvo a rayita. No creo que sea gusto culpable, tal vez para algunas personas sí, pero para mí no lo es, pero es como ahí puedes poner a Belinda como tu bonus. Ah, bueno, ok, sí, está bien. Bueno, pues mi disco, o sea, es Björk. Sí. En pocas palabras, es Björk. Este es el Greatest Hits. No sé qué decir, o sea, Björk, cuando yo la escuché la escuché obviamente en Radioactivo, la escuché en desorden, o sea, si lo había escuchado como desde los 90s, porque yo en los 90s la verdad me tardé un montón en escuchar música buena porque estaba oyendo 97.7. O sea, la verdad me tardé un montón en descubrir buena música, entonces me atrasé mucho y además creo que tú tenías MTV cuando eras joven. Sí. En la secundaria, yo no tenía. Entonces, tenía el canal 28 donde salía Ana Torroja con sus nuevos discos y así, ¿no? Pero bueno, entonces me tardé un montón en descubrirla y cuando sé que suena muy hipster, pero conocí también a Michel Gondry y ella en una entrevista cuando sacó el Biofilia decía que, más bien Björk dijo en una entrevista que eso yo lo contrasté con Michel Gondry, en que cuando uno produce música llega un punto en el que
tú primero empiezas escribiendo sobre tus problemas, sobre lo que te pasa a ti, pero conforme vas madurando como músico, te vas abriendo a diferentes temas. En ese punto Biofilia pues hablaba de la Tierra y hablaba de un montón de cosas de Nikola Tesla, de los sonidos que hace la Tierra. Incluso la cristalización del sonido. Ahora, con esto del bosón de Higgins e incluso el sonido de las ondas electromagnéticas, no es, sí, hay una nota ahí, discúlpame, se me acaba de... Pero creo que sí es el sonido de las ondas electromagnéticas, ya es hablar de la música como lo que nos rodea, como parte de la ciencia, parte de tu que mundo. te dan una razón o una contextualización dentro de tu mundo y no nada más algo particular. No importa si eres del norte, del sur, de México o de China, siempre va a haber como un punto en el que todos nos encontramos, y creo que esa maduración de Björk, que obviamente no viene en Greatest Hits, pero que es a lo largo del tiempo, pues habla de esta furia, tal vez esa furia de la que tú hablabas en el rap y de Rage Against the Machine en los 90s, estaba Björk diciendo I need you, sí, claro, I miss you, todas estas canciones que son Army of Me, ¿no? Que para mí me queda ¿sabes? muy Yo bien. recuerdo un poco esa etapa de tu vida porque éramos compañeros en la náhuatl, y yo recuerdo que una vez llegué a hablarte de Björk y tú me tiraste al loco, pero me da gusto que te hayas acercado tarde o temprano. ¿En serio? Sí. En serio, hasta Leonardo la conocía, y eso es algo vergonzoso para ti, pero bueno. Híjole, qué córtale. Pero bueno, me da gusto que te hayas acercado. No, claro, de verdad, y tengo el objetivo de conocerla en algún día. Ya conocí a Michel Gondry y él también, en el caso de Michel Gondry, que ha producido varios videos de Björk. Ambos tienen esta cuestión como de experimentar lo que sea, ¿no? O sea, el abuelo de Michel Gondry era inventor, entonces esta cuestión no solamente de ver lo particular, sino realmente descubrir cómo funcionan las cosas en ambos casos, pues ha llevado a trabajar juntos y hablar de una necesidad creativa muy grande, y que no siempre se satisface a nivel personal, y eso es algo también muy padre que tiene Björk, porque ha trabajado con Attenborough, que es un científico con el que creó todo este show de biofilia, pero es eso, que no es ya como el disco como Chayanne, ¿no? Que todo el tiempo es Chayanne, o sea, bueno, o sea, perdóname la comparación. Me gusta Chayanne. ¿Qué traes? Es no, o sea, bueno, me refiero a como, ay, auxilio, como Alejandro Fernández. Exacto. ¿Sí? Que todo el tiempo es como Alejandro Fernández así, Alejandro Fernández así. O sea, todo ese, no hay una chale con la o sea, agarra la onda, hermano. Pero bueno, no es una personalidad que solamente se centra en él, sino que va creciendo a nivel de conocimiento y a nivel de un montón de cosas. Entonces, ojalá que Björk siga creando, y además la etapa punk que tiene Björk en sus inicios en las diferentes bandas que tuvo en Islandia también son una cosa rara, donde ella quería sacar esa rabia, ¿no? Sí, y es rara, es una onda rara, ¿no? Claro. Pero pasó, o sea, si hablábamos al principio de este video de cómo controlar la rabia, creo que ella la supo encaminar muy bien e incluso crear conocimiento con ella. Totalmente. Entonces, la vida es cómo encaminas esa rabia, ¿no? Hay la unos rabia que se final, destruyen y hay la otros rabia que... al final de cuentas no es otra cosa que creo la precursora de la frustración, y tú decides si te quedas, si das el paso a la frustración o das el paso a tratar de desatorar eso y con la rabia impulsarte en otra dirección. Es con que la alivias, como tú bien dices, o sea, con la música tienes ese sentimiento de tranquilidad y no te haces daño. Pero si en algún momento de tu vida se ponen las drogas ahí, creo, o sea, que es un camino un poco complicado, y hay gente que lo sabe jugar. O sea, los Beatles, Pink Floyd, seguramente pasaron por ahí, pero... Y crearon cosas maravillosas, pero la droga lo idiota, como The Libertines, por ejemplo. O sea, a eso me refiero, ¿no? O sea, como dices, por Dios. Pero bueno, sí, ya sigue. Bueno, iríamos con mi tercer lugar. Y mi tercer lugar es nuevamente regresar al metal. Es que el metal ha marcado mi vida. De hecho, tú sabes que después del jazz es mi género favorito. Y bueno, me fascina. Pero bueno, es el disco de Vulgar Display of Power de Pantera. Este disco creo que... Hay que aclarar que no es de La Pantera. No. Okay. Pero bueno, gracias a Dios. Pero bueno, este disco
es de los pocos discos que sí, de esta lista, que sí llegué a escuchar durante su lanzamiento, que sí me tocó como vivirlo o disfrutarlo mientras fue su momento de lanzamiento. Y creo que este disco, si no me equivoco, a opinión de otra gente que le gusta el metal, revolucionó el género. O sea, hizo cosas o manifestó cosas musicalmente que otros no habían hecho, y creo que eso es el distintivo, y por eso me identifico con este disco, y por eso marcó mi época en el momento en que lo escuché, porque me sentía, al igual que el género, también yo me sentía renovado, me sentía así como pensaba, porque yo ya empezaba a tener estas teorías, o empezaba a escuchar estas teorías, o de mí ya había salido así como de, no, el metal ya está muerto, el metal ya es repetir lo mismo, aunque a mí me gusta y me seguirá gustando hasta el último día de mis días, tengo que aceptar que el metal ya no tiene futuro. Y este disco fue el que me hizo pensar totalmente lo contrario, y que hasta la fecha lo sigo pensando, porque con el pasar de los años he visto gente, proyectos que ha hecho cosas de metal muy diferentes a los inicios de muchos del heavy metal o del metal, y que en mi infancia yo nunca pensé escuchar cosas como las que están sonando ahora, hasta metal progresivo y cosas de este tipo. Pero este disco fue el que me volvió a tener esperanza sobre un género que a mí me gustaba y que se estaba volviendo un gusto culposo, porque yo creía o había pensado que era un género muerto, y me di cuenta que no es cierto. ¿Este disco en qué año salió? 1992. ¿Y tú creías que el metal estaba muerto en ese tiempo? Sí, yo pensaba que le estaba pasando al metal lo que le está pasando al hip hop ahorita, lo que le pasó al pop en su momento. Pero si o está todo Kanye eso. West, si está en su mejor Pero momento. Kanye West. Estoy jugando, güey. No, me gusta, pero ya dices últimamente, como dices, no todo es las líricas ni tener una producción como muy impecable y muy pretenciosa. Es tener un discurso, una propuesta, y creo que no tiene ninguna. Claro. Entonces, bueno, eso es lo importante de este disco en mi vida, que renovó mi fe en el metal. Ok, perfecto. Muy bien. Yo pensé que iba a meter a Alice in Chains porque yo apenas les estoy Entonces no le gusta el grunge. No, claro que me gusta el grunge, pero yo tuve como la ingenua idea en su momento, o pesimista idea, de que el metal y que el rock en general como género estaba estancándose y muriendo. Pero no, claro que me gusta el grunge, me encanta Alice in Chains, Pearl Jam. Sí, pues estábamos hablando de hecho, Alice in Chains es sus discos es uno de mis grupos favoritos. ¿Por qué no está aquí en la lista? Porque no marcó mi vida, aunque me encanta. Es que esa es la diferencia que trato de acentuar yo durante todo este video. Estos discos no son los discos que más me gustan, definitivamente me gustan, pero no son los que marcaron y significaron algo en mi vida. Los que más me gustan es otra lista diferente. ¿La rola o que yo estoy dando excusas? No, yo creo que estás dando excusas. Bueno.